prevención y de intervención para ese síndrome, que es algo, como veréis, muy real y muy constante, cómo poder evitarlo y cómo poder afrontarlo. Entonces, ¿por qué síndrome de Frankenstein? El síndrome de Frankenstein se me ocurrió un día, como ahora está muy de moda los síndromes, síndrome del niño emperador, de la mujer emperatriz, de la niña tirana, de no sé qué, síndrome del SAP, síndrome de alienación parental, todo síndrome, y bueno, pues yo fui a mitad de un síndrome. Así era el RIP, inventó el síndrome de Frankenstein. ¿No? Y luego, pues, de paso salgo por ahí por la noche, ¿ves? De cómo había. Releyendo a la novela de Shelley, que supongo que conocéis, muy bonita, y si no la recomiendo, se llama así Frankenstein, que según se dice, surgió de una noche de esas que se reunía la gente de las chimeneas junto con Lord Byron y su novio de entonces, y les tocó contar una historia de terror a cada uno, y a partir de ahí se desarrolla esa historia, que ella tenía además 18 años. Entonces, bueno, 18 años de entonces no son los de ahora, pero me resultó también curioso pensar que ella redacta, o sea, en su imaginación empieza la novela a ese grado. Y Frankenstein se caracteriza por una cosa muy bonita, que luego vais a entender más conforme vayamos viendo el desarrollo de la charla, y es porque en un momento determinado el creador no solo se olvida de la criatura, de su criatura, sino que la desprecia y la abandona, es decir, se desidentifica, le da vergüenza a esa criatura que ha creado. Y a partir de ahí hay todo un desenlace de la novela que conocéis y que empieza a tomar un cauce bastante trágico. Bueno, pues ya digo, vais a entender un poco el desarrollo, cuando le veamos la charla vais a entender más el porqué de ese síndrome de Frankenstein. Tomando como referencia a Frankenstein, el síndrome, ¿qué significa? Que ocurre eso mismo, ese símil, ocurre en determinadas circunstancias de nuestra vida, en determinadas situaciones que se dan en esta sociedad, especialmente en la adolescencia. Y como es algo que se da y que permanece, pues por eso se llaman síndromes. Y los síndromes a veces se acompañan de símiles. Entonces me parece interesante. Dicha esta introducción, la adolescencia. La adolescencia también es un tema del que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se sigue escribiendo, se sigue hablando, pero ¿qué podemos aportar desde la perspectiva de la ecología de sistemas? ¿Qué podemos aportar a los libros, discursos, textos que hay sobre ese tema, y incluso sobre las locuciones y aportaciones de muchos conocidos y muchos profesionales que tratan ya este tema? Pues hay algunas cosas, y de esas son las que vamos a hablar en esta conferencia, de aquello que podemos aportar, lo que ya se sabe, pues no es necesario. Recordar que la adolescencia se caracteriza fundamentalmente desde el punto de vista de la ecología de sistemas, por algo muy simple, y es porque es el momento evolutivo de la evolución del mamífero humano, el momento evolutivo en el que se terminan de integrar las funciones de los distintos sistemas de la estructura humana. Es el momento, el tiempo dentro del proceso evolutivo que culmina la especialización parcial, es decir, que los sistemas, los aspectos parciales de nuestra estructura, tanto de personalidad como psicofísica, y biológica y fisiológica, terminan, y se puede decir que esa estructura está organizada. Estructura entendida como una corporización de un patrón de organización, que es la definición de Prigogine, que se da tanto a niveles microcósmicos como macrocósmicos. Entonces, ese patrón de organización, el ser humano lo tiene, llega un momento en que se culmina y se transforma, se desarrolla una estructura concreta. ¿Qué significa una estructura? Que a su vez es un patrón de organización, significa que tiene una interrelación entre sus sistemas. Y el cuerpo humano, el ser humano, tiene diversos sistemas que funcionan independientemente, en ocasiones, del resto, y en ocasiones
globalmente, pero siempre con una funcionalidad interrelacional. Entonces esa complejidad de funcionamiento culmina en ese periodo de adolescencia. Pero esa culminación tendría un proceso, culminación de un proceso, si en unas condiciones determinadas ese proceso se hubieran dado ciertas circunstancias, la culminación sería una. Si esas circunstancias son otras, la culminación va a ser otra. Es decir, primera hipótesis, la adolescencia no es algo que se produzca homogéneamente y que sea algo que se pueda estudiar aisladamente. La adolescencia va a tener que observarse, estudiarse y analizarse como consecuencia de un proceso anterior y inserto en una realidad social concreta. Esta perspectiva generalmente no la elaboran ni la estudian los profesionales ni los teóricos. Y la adolescencia se analiza como una etapa, como un fenómeno, y desde ahí se analiza. No, ese fenómeno no se puede analizar aisladamente. Ese fenómeno se tiene que analizar como consecuencia de todo un proceso anterior, y solo conociendo el proceso anterior vamos a entender lo que pasa ahí. Y solamente entendiendo lo que está pasando alrededor de esa persona a nivel social, vamos a entender lo que pasa ahí. Y solamente juntando esas dos variables y encima teniendo en cuenta lo que ocurre en el proceso de integración, es decir, el proceso intrapsíquico y organizativo de esos sistemas, por tanto, la visión biológica, por así decir, podremos entender lo que pasa ahí. Por tanto, estamos ante un fenómeno complejo. ¿Complejo qué significa? Que es consecuencia de una suma de variables. Pero la teoría de la complejidad, que es también una aportación de una teoría que se introduce en la ecología de sistemas, la teoría de la complejidad dice: si nosotros somos capaces de tener en cuenta las distintas variables que están influyendo en un fenómeno, vamos a poder ver ese fenómeno, entender ese fenómeno simplemente. Es decir, lo que es complejo pasa a ser simple si nosotros tenemos en cuenta la complejidad. Pues con la adolescencia es un fenómeno complejo, pero que si podemos captar y comprender las distintas variables, vamos a poder entenderlo y es simple. Y esas variables, repito, confluyen en esos tres ejes, que luego, si nos da tiempo, o podemos, en un pequeño PowerPoint nos servirá para resumir esto, para sintetizarlo y servir de resumen. Ejes: eje A, la historia en particular de ese adolescente o esa adolescente, culminación de un proceso anterior. Por tanto, la perspectiva ontogénica significa perspectiva madurativa. Segundo eje: psicosocial. El eje psicosocial dice qué variables están influyendo en ese momento en ese adolescente, culturalmente hablando y socialmente. Socialmente significa personas que están a su alrededor, compañeros, compañeras, tipo de instituto, tipo de organización de trabajo laboral, y por tanto la suma de factores que están introduciendo y aportando esa variable. Y en esa variable podemos introducir también, lógicamente, el sistema familiar. Sistema familiar que la mayoría de los teóricos, los especialistas en el tema, le dan una importancia decisiva. Y en la adolescencia, el sistema familiar tiene una importancia mínima. Porque el adolescente ya no es dependiente de la familia desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista económico, social, claro, pero no desde el punto de vista individual y estructural. Un adolescente, es decir, una persona con más de 18 años, entre 18 y 30, que es actualmente la sociedad actual, donde se pone un poco hasta los 30 se dice que uno puede llegar a ser adolescente, precisamente por esa dependencia económica y esa dependencia física. No necesitan biológicamente, psicológicamente, no necesitan para nada a la familia, ¿no? Pues sí, en principio no necesitan funcionar perfectamente. La necesitan económicamente, cosa que un niño de 3 años no.
Por tanto, realmente el sistema familiar no tiene ningún peso específico en el desarrollo del adolescente. Ahora sí que lo va a tener en la forma de estar. Es una variable que influye en la forma de estar. Claro, ¿por qué? Porque está conviviendo, no porque necesite, sino porque convive. Tiene mucho más peso ese proceso, ese eje de proceso ontogénico y las otras variables del eje social. Léase, la pandilla, los amigos, los medios de comunicación, las redes sociales, tienen mucha más influencia en el adolescente que la propia familia. ¿Cuál es el tercer eje? El tercer eje es lo que ocurre a nivel intrapsíquico y por lo tanto vamos a llamarle el eje biológico. Ese eje biológico, ¿qué implica? Implica dos cosas. Una, el cambio neurohormonal tan bestial que ese organismo sufre en muy poco tiempo. Ese cambio neurohormonal, que se sabe y se ha estudiado, es mucho más potente que el cambio que se sufre, por ejemplo, en la menopausia. Es un cambio metamórfico comparable al de la vía intrauterina. Comparable, no lo supera, con la vía intrauterina la embriogénesis es mucho más potente desde el punto de vista evolutivo y transformador que cualquier otra cosa. En 9 meses de vida pasa lo que no pasa en el resto. Pero la adolescencia es un periodo más largo en el tiempo, pero con unos cambios potentísimos. Y esos cambios, ya de per se, y solamente el eje biológico, ya de per se, crea un impacto en esa estructura enorme. Hasta el punto de que lo lógico, desde el punto de vista perceptivo, es decir, la consecuencia que tiene ese impacto en nuestra conciencia y por lo tanto en la percepción del adolescente, es sinónimo de extrañeza. Cuando a nivel perceptivo nos sentimos extraños en el sentido existencial del término, no, uy, me siento raro porque he bebido unas copitas y pues no, extraño a mí mismo. La extrañeza de uno mismo es la consecuencia de un impacto dentro de esa organización estructural de luchas, de opuestos y de conflictos sistémicos muy importantes, que como consecuencia de eso aparece la extrañeza. ¿Cuándo surge esa extrañeza en algunas personas? Cuando están viviendo crisis muy potentes. Yo diría que crisis próximas prácticamente se situarían todas en el plano de lo psicótico. Y lo más comparable a esa sensación de extrañeza que vive el adolescente son las crisis psicóticas. El resto de crisis no tiene la más mínima aproximación a la fuerza, a la intensidad que tiene esa crisis en el adolescente. Es enorme, porque el cambio hormonal es bestial. ¿Sí? La menopausia, todo el mundo tiene esa, sobre todo actualmente, en la sociedad actual, afortunadamente se tiene esa complacencia. Todo el mundo, no, si está con la menopausia, está premenopáusica, y entonces, bueno, pues como que pasan cosas, es normal, las mujeres vivan un proceso, vivan situaciones muchas veces muy potentes, estados depresivos, irritabilidad, falta de líbido, crisis existenciales, ¿vale? Sí, esos periodos de tiempo estamos viviendo una complacencia respecto a ellos, cuanto ni más en la adolescencia deberíamos de tenerla, ¿no? Pues no, la adolescencia no hay ninguna complacencia. El adolescente tiene que ser un ser adaptado al sistema, un ser normalizado. Entonces ahí empieza la contradicción. Y bueno, si ya, repito, de per se el eje biológico está impactando determinantemente en esa estructura porque los procesos neurohormonales no acompañan al ritmo del resto del sistema y la organización y el proceso de encaje va a crear necesariamente una crisis. Puede durar más o menos tiempo y que no tiene por qué ser nociva. Es una crisis, forma parte del proceso. Igual que un parto siempre va a tener un aspecto de trauma, por muy natural que sea, siempre va a haber un impacto, porque es un cambio, es un proceso
que crea una cierta crisis. Una crisis que se recupera uno, toda crisis, y sale fortalecido, sale cumpliendo el objetivo de la crisis, porque las crisis son como puntas del iceberg de un desarrollo vital necesario para seguir evolucionando. Ahora, crisis no significa, ni tiene por qué ir acompañado de trauma. La crisis es un pasaje, y una crisis traumática tiene consecuencias que hacen que ese pasaje sea horrible. Una crisis puede ser sufriente, pero una crisis traumática es horrible. Entonces, precisamente en la adolescencia lo que ocurre es que nos encontramos con crisis traumáticas. Son crisis traumáticas. ¿Y por qué son traumáticas? Pues porque, no por el factor biológico. El factor biológico provocaría una crisis, repito, un conflicto de homeostasis. Bueno, pues se acopla y eso fortalece la estructura. El patrón de organización es un momento en el que se fortalece. Y se genera una integración de funciones psicosomáticas y ese organismo está listo para ejercer funciones que hasta ese momento no podía. Fundamentalmente, la creatividad organizada, la procreación organizada, porque hay lógicamente una maduración también hormonal que permite ya el pasar a ser capaz de procrear, y sobre todo la integración córtico-pélvica. Significa la capacidad de raciocinio, de racionalizar los procesos sin, mejor dicho, acompañado de la fuerza de la emoción y del sentimiento de los procesos. ¿Y por qué digo pélvico? Pues porque eso va acompañado de una carga ya sexual y genital, no solamente sentimental o emocional a nivel límbico, sino también neurohormonal a niveles genitales. La diferencia entre un puber de 8 o 10 años o un adolescente. Un adolescente, como cualquier persona ya madura, va a tener una carga sexual, una libido genital que va a mediatizar constantemente todos los fenómenos vitales y todas las emociones, los sentimientos. Entonces, esa integración funcional se produce en ese momento. Repito, eso genera una crisis, pero no sería traumática si no fuera acompañada de unos factores sociales y ontogénicos, es decir, eje 1 y eje 2, que están limitando y en muchos casos impidiendo esa crisis natural, esa crisis evolutiva. Esa influencia hace que esa crisis parezca ser traumática. Y en ese momento, esa sensación perceptiva que decíamos, mejor dicho, esa percepción de extrañeza, ese desconocimiento de uno mismo, empieza a tener un tilde trágico. Porque de pronto, esa persona que se siente extraña a sí mismo por los cambios que está teniendo a nivel intrapsíquico, el espejo donde se mira para recuperar y a reasegurar su imagen y su identidad es tan terrible que no puede mirarse. Entonces, al no poder mirarse, no establece identidad, no se apoya, no tiene un espacio para apoyar y desarrollar esa crisis de una forma evolutiva, natural. Entonces, esa huida, esa falta de asentamiento, esa falta de base, es lo que genera el mecanismo Frankenstein. La criatura despavorida huye de su creador. Y huye sin ninguna dirección. Huye desorbitadamente. Huye sin brújula. Y lo que acontezca en el camino no tiene control. Según el tipo de trauma que se produce, según la influencia de esas dos variables, esa huida y esas consecuencias de la huida que acompañan la huida van a ser más o menos trágicas. Y lo demás lo conocemos.
Además, sí, conocemos que el adolescente es huraño, irritable, solitario, se encierra en su cuarto, que no comunica, que solamente está en contacto con las redes sociales actualmente, que es todo virtual. Sabemos que hay una tendencia a meterse de todo, es decir, socialmente hablando, a drogarse. Digo socialmente hablando porque drogar, creo que se droga el 90% de la población, con unas cosas u otras, pero bueno. A drogarse, a delinquir, a marginarse, es decir, a todo aquello que suena a monstruoso, a rarito, a peligroso. Entonces, de pronto, la criatura se hace monstruo. Y de pronto lo que era un ser amable, afable, con una cierta estatura, ¿no? Una cara agradable, de pronto se hace grande y poco organizado físicamente, ¿no? O muy atractivo, muy potente, depende, porque están todos los... De pronto vemos ahí un tipo, por ahí una tipa que sale y entra por la casa, se mete en su cuarto, desaparece, se da la puerta, se pone private, y luego sale corriendo por 40, 30 raras pendientes, príncipes de esos, minfaldas, mallas, pelucas, y sale. Los móviles, nadie sabe nada de lo que hace, desaparece, vuelve a las 6 de la mañana, a las 8, los padres con la porra preparada para ver de dónde viene, a la linterna, mirando el diario, controlando el Facebook. Es muy extraño ya, ¿no? El cambio que se produce en muy poco tiempo. Uy, si antes era todo tranquilo, afable, ¿no? Extraña. Pero claro, no hay ningún control. Pero tiene que haber control. La pregunta es, ¿tenemos que ejercer un control? Tendremos que entender, para empezar, lo que es ese proceso y acompañar ese proceso, sabiendo que es algo muy diferente a lo que hemos vivido durante el tiempo que hemos acompañado a nuestros hijos. Tendremos primero que comprender que es un periodo distinto y que, como pasa con la menopausia, pues es lógico y normal que pasen cosas. No vamos a asustarnos, ni vamos a asombrarnos, ni vamos a olvidar nuestras propias adolescencias. ¿Cómo fueron nuestras adolescencias? O fueron reprimidas y castrantes totalmente porque estaban bajo el yugo de lo que sea, del autoritarismo, lo voy a llamar, o fueron también caóticas. El caos forma parte de la característica de las crisis. Las crisis tienen siempre un punto de caos, porque, repito, es un momento de clivaje y de organización dentro de una desorganización. Bueno, pues la adolescencia es una crisis de tiempo. Claro, no es de un mes, ni de una semana, no es tiempo. El problema es que durante ese tiempo, familiarmente aparece el asombro. Socialmente, la ignorancia del proceso y la exigencia en una edad en la que se supone que ya puede empezar a funcionar socialmente y que debe de ser productivo, que debe esforzarse a partir de mañana y que debe de hacerse un espacio en la sociedad y que debe de luchar y pelear y rendir al máximo. Pues son los años en los que uno hace las carreras, son los años en los que uno elige profesiones, en los que uno se forma en las profesiones, en los que se supone que tiene que dedicar toda su energía a instaurarse y a organizarse socialmente. Claro, ese mensaje no tiene nada que ver con las necesidades propias de esa criatura. Nada que ver. La adolescencia sería un momento de flower in pace,
Love, flowers, peace. Peace, peace. Puedes decir lo que quieras, yo no lo entiendo. Pues flores, paz y amor. Exacto. ¿No? Vale, así lo entiendo, muy bien. Flores, paz y amor. Esa es la adolescencia. Pero ¿quién vive una adolescencia así? Es lo que toca. Son unos años de acompañar un proceso que es precioso. Un proceso que es metamórfico total, que produce un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra percepción, nuestra creatividad. Es un momento de reconocerse, de establecer identidad, definitivamente a nivel tanto biológico como social, de empezar a tener identidad de colectivo, porque es ahí donde realmente empieza el momento en el que se identifican con el colectivo, con sus grupos, con sus bandas, con sus amigos y amigas, y pasa a ser lo más importante del mundo. ¿Y qué pasa en ese círculo, y en esos amigos y amigas, y en ese espacio? Generalmente los espacios están contaminados y están reflejando ese espanto que se percibe de los sistemas sociales más amplios. Entonces, en vez de ser espacios creativos, espacios ecológicos, espacios de desarrollo, espacios de contacto, espacios de sexo, y digo sexo, porque debe ser así, ese tiempo, sexo puro y duro, de encuentro con esa faceta nueva que va teniendo ese ser, y también de desarrollo amoroso, claro que sí. Todo eso, ¿dónde se ve? ¿Dónde se vive? Claro, cuando esos colectivos necesarios vitalmente para ese organismo no existen, o si aquellos que lo buscan, que son la mayoría, no lo encuentran, pues entra de nuevo el clivaje fundamental de no puedo estar acompañado. Y la soledad, la extrañeza se asocia a la soledad, y la soledad se asocia a la desesperación, y la desesperación es la única brújula que gobierna esa huida desesperada. ¿Qué pasa en el camino? Pues muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el creador ahí? Frente a todo eso, ¿qué hace el creador? Claro, el creador mira esa cosa, esa criatura del creador, y no es posible. Claro, no entiende nada. Yo no pensaba que iba a ser así esto. No sé, a veces coincide de casualidad, pero generalmente no sé, no me suena a mí, esto no me encaja, no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver conmigo. O estas cosas que hace, pero ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Tú a vestir así, esta ropa y estas cosas que hace, esto no va a ningún lado. Esto no, tú no vas a ser ese que yo, ni vas a ser ese que yo esperaba, ni ninguno, porque no vas a tener espacio en este sistema. Entonces, bueno, hay dos opciones. O la criatura se adapta desde una posición de desesperanza, de escepticismo y de resignación, que son las bases de las futuras enfermedades y patologías. O huye, que es lo que se llama normalmente se revela. Los adolescentes rebeldes, ¿no? Es por lo que se caracterizan. Porque los que no lo hacen, los que no se rebelan, pues tampoco tienen muy buena fama entre ellos mismos. Porque son los pollones, los chupapollas, los huevones, los despreciados por su especie. Claro, despreciados por su especie e incomprendidos por su sistema familiar, esos pobres, algunos de ellos acaban con los sesos en el despacho de su padre. Sí, algunos de ellos acaban. Los sesos partidos por el despacho de su padre a partir de que se ha disparado un tiro con la escopeta de caza. Yo los he conocido. Otros pasan desapercibidos, lo más posible, como si fueran fantasmas, y otros
por lo que sea, les da la subida, el subidón, te digo yo, y se hacen personas de provecho, triunfadores. ¿No quieres que sea así? Pues así, modélicos. Entonces empiezan a recoger todo lo que los demás no quieren. A acaparar, y a coger, y a triunfar en ese peligro. Pero los rebeldes, que es la crisis natural, la rebeldía es una crisis natural, los rebeldes, claro, una cosa es ser rebelde un tiempo por procesos internos, repito, y que eso tiene una dirección, es un flujo, tiene mucha fuerza y una dirección, pero la rebeldía, repito, sin brújula y sin dirección, claro, es realmente peligrosa, porque en este sistema social puede pasar cualquier cosa, porque no hay ningún control, no control en el sentido peyorativo de la palabra, sino control de gestión. No hay gestión, no hay posibilidad de gestión, porque la familia no tiene ninguna influencia en ese periodo. Y el sistema social, los mensajes que manda son mensajes que no escuchan. Hay una selección, el adolescente tiene una selección auditiva y visual, bueno, sensitiva en general, selecciona aquello que le interesa, lo que no existe. Y existen los grupos, existen las redes, existen los mensajes sociales. Y esos mensajes se enganchan. Esos mensajes son los que les atrapan. Y claro, los mensajes sociales que se aprovechan de los adolescentes y de los adolescentes, pues son muchos, hay mucho buitre que se aprovecha de todo eso. Se aprovecha pues de la necesidad que tienen de evasión y de perderse en el infinito, de la necesidad que tienen de reencontrarse, de descubrirse, la necesidad de comprender, la necesidad de acompañarse. Entonces, por eso, por acompañar o por sentirse acompañados, pues pueden entrar en la confusión de lo que es el sexo y la prostitución, aunque sea sin dinero, de lo que es la evasión, la distracción, la experiencia, a lo que es la extrapolación o la disociación, por ejemplo, a través de ciertas drogas o ciertas sustancias, y lo que es la transgresión típica también de la rebeldía con el sadismo y la destrucción. Entonces, esas confusiones colocan al sujeto adolescente en una dinámica en la que cada vez se agrava más la sensación de autodesprecio, de autorrechazo, de autodesconocimiento y de falta de arraigo y de asentamiento. Entonces, bueno, de pronto habrá quien me diga, todo eso es muy fatalista, porque es que todavía hay un momento que todo eso se para y todo el mundo pasa a ser normal. Pasan unos años, normal. ¿Qué le pasa a todo esto? Sí, la mayoría de las veces se pasa. Pero a costa de, y gracias a los mecanismos de defensa, a la capacidad organizativa que tiene la estructura, cualquier estructura y sobre todo la estructura humana, ya acostumbrada durante siglos, de establecer una coraza, una rígida y férrea coraza defensiva psicosomática que va a anular cualquier contacto con su identidad real, con sus emociones, con sus necesidades reales, y todo eso va a quedar enterrado bajo una capa férrea, un tanque andante, que es lo que va a ser, lo que se va a conocer como personas normales. Las personas normales, que somos más o menos todos, somos consecuencia de esa organización defensiva que se crea y se desarrolla precisamente en la adolescencia en este sistema social. Es en este sistema social, en vez de
como he dicho al principio, facilitar la organización funcional psicosomática, es decir, la integración de distintas funciones del sistema neurohormonal con el sistema neurovegetativo, con el sistema cognitivo, con el sistema cardiovascular, que todo empieza a fluir y a organizarse armónicamente, por lo tanto, a desarrollar la persona, la característica de la persona, con esos aspectos incluso creativos o de espiritualidad laica, como se dice actualmente, que sería un poco el punto de contacto con el colectivo y con lo cósmico, ¿no? Pues todas esas cosas que se podrían dar en la adolescencia se transforman y se modifican por una organización defensiva psicosomática. En vez de una organización funcional psicosomática, una organización defensiva. Se organizan las corazas, se organizan las defensas de tal manera que esa persona se adapta a un objetivo, adaptarse a las exigencias del sistema. Por tanto, la adolescencia es la culminación de todo el proceso adaptativo, caracterial, que se tiene a lo largo del proceso de desarrollo y de evolución del niño y de la niña. Y ahí termina la adolescencia. De pronto, todos esos años mágicos, esos años que podían ser, repito, años de experiencia, años de entrar en una cierta posición hedónica o de paraíso, poco menos, porque tienes todas las posibilidades para estar viviendo cosas del paraíso, pues pasan a ser infernales y la culminación es, antes de estar en el infierno, y adaptarse tiene un precio que todos pagamos y que todos olvidamos, que es lo que Reich escribió o definió como la neurosis caracterial o la adaptación social, a costa, repito, de perder contacto con nuestra identidad. Desde el punto de vista ecológico diríamos que perdemos la conciencia ecológica, perdemos la conciencia de colectivo, la conciencia de la existencia, y pasamos a ser autómatas y servidores del poder, en términos más poéticos, servidores del poder. Y nosotros mismos hacemos nuestros propios poderes, claro, para poder desarrollar y seguir creando un poco pautas de conducta social a nuestros pequeños sistemas. Y en esos pequeños sistemas que vamos a ir creando, de los sistemas familiares, sistemas escolares, vamos a reproducir eso mismo que nosotros hemos sufrido en nuestra piel. De tal manera que cuando nos encontremos con esos nuevos seres que están a nuestro alrededor, que se convierten en adolescentes, nuestro comportamiento, enajenado ya e ignorante y olvidando nuestra experiencia adolescente, va a repetir o va a mantener, mejor dicho, ese proceso de confusión, de desconocimiento o de represión. Cuanto ni menos de torpeza. Claro, hemos olvidado. Entonces, ante este panorama tan estimulante, no nos puede extrañar que hayan situaciones realmente desesperantes, agónicas, sufrientes, de los adolescentes y de los sistemas que están compartiendo y conviviendo con el adolescente. Sistema escolar, fundamentalmente, y sistema familiar. Claro, es que los profesores les pegan a los adolescentes, es que les pinchan la rueda, es que algún adolescente llega a gritar o grita a sus padres o los tira de casa. Es que los adolescentes hoy en día no siguen ninguna regla, no les interesa nada, no les gusta estudiar, no atienden en clase, no quieren trabajar, son unos vagos. Aprendices, pero si no, ¿para qué voy a coger aprendices? Si no quieren aprender. Pero es que eso no es lógico, ¿no? Son reacciones normales frente a lo que nosotros hacemos, frente a lo que hemos hecho.
Porque, repito, pues, si tomamos el eje 1, el eje de proceso ontogénico, sabemos o tenemos que tomar conciencia de que durante ese proceso nosotros no hemos acompañado al niño o a la niña, hemos embrutecido al niño o a la niña. Es muy diferente. Ese embrutecimiento que hemos hecho ahogando sus capacidades bajo objetivos de logro estúpidos que no tocan nada con la edad que tienen, cuanto ni menos antes de tener objetivos de logro no les hemos facilitado las dinámicas de placer necesarias para poder conseguirlos después a un cierto nivel. Véase, como hemos visto en otras conferencias, espacios de lactancia con satisfacción, espacios de afecto, de contacto, espacios cálidos, espacios de compartir sin tiempos y sin objetivos. Pues bueno, es normal que llegue un momento en el que eso pasa factura. Por eso cuando vienen muchas familias y me dicen, ¿pero qué hemos hecho nosotros para que tener este adolescente o que nos haya pasado esto? Y bueno, aquí nadie hace nada. Es culpa, la culpa es una palabra que tenía que estar fuera del diccionario. Culpa. Pero responsabilidad sí. Mirar a ver qué ha ocurrido en vuestra familia. Ay, pues hemos hecho lo que hemos sabido, claro. Creo que no habéis sabido mal. Porque no queréis saber mal. Porque queremos seguir estando ciegos y no queremos seguir escuchando cosas. Porque no queremos hacer acopio de la experiencia o de lo que decimos los profesionales, que estamos viendo las cosas para prevenirlas. Uy, ¿qué tiene que ver el que haya nacido con cesárea y que luego lo haya dejado en la guardería a los 40 días y que no le haya dado el pecho porque tenía que trabajar y que luego lo haya metido en la escuela donde le lleva ya 40 asignaturas con 3 años y que luego se quedaba solo en casa con la babysitter? ¿Qué tienen que ver todas esas cosas con que ahora me grite o me pegue? Hay que ser muy inteligente como para ver la asociación. Ahora es grande. ¿Se ha hecho grande? Bueno, pues algún impulso le saldrá, alguna pulsión le saldrá, alguna factura os cobrará. Posiblemente inconscientemente. Porque seguís siendo sus padres y os sigue queriendo, claro que sí. Pero hay mucha carga, hay dinamita. Y en un momento, en un tiempo, en el que no se controla la dinamita, porque no hay control ninguno en el cuerpo, pues ahí sale. Y si es pólvora, pues con poco fuego que se le eche, eso estalla. Porque tenéis que saber y aprender que la adolescencia es un espacio y un tiempo sin control. Cosa que anteriormente sí que lo hay y lo ha habido. El niño controla, Google controla, el adolescente no puede, por propia definición. Pues claro, como no puede, pues lo que hay ahí tiene que salir. Entonces aflora todo aquello que se lleva acumulado. Si a eso le sumas lo que observa el espejo de la vida, pues repito, la conclusión es normal que aparezcan todo ese tipo de reacciones y de comportamientos. Incluso hay circunstancias donde se muestra también las carencias, necesidades o eclosiones que se han ido produciendo en etapas anteriores. Por ejemplo, a niveles psíquicos, los estados depresivos son muy frecuentes. Los intentos de suicidio o las ideas de autolisis o de suicidio son muy frecuentes. Los estados de ansiedad son muy frecuentes. Las crisis de pánico son muy frecuentes. Y las crisis psicóticas también son frecuentes. En ese periodo de la adolescencia. Bueno, pero repito, si son crisis, significa que se pueden retomar, se pueden acompañar y se pueden modificar, transformar. Entonces lo que tenemos que hacer, y ahí viene de nuevo la responsabilidad del sistema familiar y del sistema escolar, es ser conscientes de que la única forma que nosotros podemos
prevenir esas explosiones sin control, consecuencia de lo que no hemos sabido hacer antes, reconociendo nuestra ignorancia, asumiendo nuestra responsabilidad, va a ser la posibilidad de poner medios para que esos adolescentes puedan canalizar, vehiculizar todas esas pulsiones, toda esa pólvora, y hacerlas estallar en situaciones adecuadas. Es decir, vamos realmente a poner medidas que puedan canalizar esa carga. Eso supone un esfuerzo social muy grande. No solo pueden las familias, porque son personas que tienen ya también escolares. ¿Cómo podemos tomar como medida para evitar que algunos adolescentes roben o amenacen a los profesores? Poner cámaras en los institutos, o poner guardias jurados en las entradas, ya para, como pasa en Estados Unidos, para ver con escáneres para ver si tienen armas. Claro que llevan armas, y claro que matan. Es que lo raro es que maten más. Es que tenían que matar más. Es así, tenían que matar más. Son monstruos. ¿Qué hace un monstruo? Monstruosidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejarnos matar? No, porque te quieres defender de algo que tú has creado. Retomemos a Frankenstein. Y algunas frases del libro son espectaculares. Hay una frase que os he traído, que luego a lo mejor leo, que hace referencia a esto, a la soledad. No tiene que ver con el texto. El texto lo ha escrito un adolescente. Los dibujos son de otro adolescente. En crisis. Acompañar el proceso significa, primero de todo, no espantarse de eso. Si yo me espanto de tu miedo, si yo me espanto de tu violencia, si yo me espanto de tu pulsión, de tu rabia, me puedes matar. Porque te estoy yo impulsando con mi actitud. Si yo te pongo cámaras, si todavía me queda, a mí adolescente, me queda todavía un poquito de fuerza, pues bueno, las cámaras, vale, pero iré por detrás de las cámaras y otra cosa peor. Yo no tengo control, soy un monstruo. Entonces, ¿cómo gestionamos monstruos? Reconociendo que los hemos creado. Por tanto, no vamos a perturbar, no le vamos a dar la etiqueta, no lo vamos a despreciar, no lo vamos a marginar, porque es nuestra criatura. Y yo también soy un monstruo que lo he creado. ¿No? Frankenstein. Entonces, en la reunión que yo reconozco a Frankenstein, Frankenstein es feliz, se relaja, se duerme en mis brazos y sueña. Y se pasa el periodo de adolescencia soñando. ¿En qué? Se pasa ese periodo de adolescencia soñando. Cuando despiertas del sueño, te encuentras con alguien que ha transformado ese gusano. Alguien que ha mutado, que se mira al espejo y que dice, qué guapo soy, qué guapa soy. Joder, qué bien, ¿no? Qué bien que siento conmigo. Porque ha dormido, te ha soñado acompañado de él. Pero si el sueño sufres solo, tienes pesadillas, de la cual no puedes ni siquiera despertar, seguiremos durmientes e ignorantes el resto de nuestra vida con nuestra tanqueta alrededor. Por tanto, concretando, ¿qué medidas preventivas qué intervenciones podemos hacer para poder realmente acompañar ese proceso de adolescencia? Pues
Evidentemente, repito, tienen que ser cambios globales. Primero tenemos que quitarnos de la idea esa perspectiva de que es la etapa productiva, que es la etapa donde más se tiene que esforzar, y deberíamos de pasar a permitir en los espacios escolares, los espacios sociales, que fueran espacios donde la mayor parte del tiempo se desarrollara la creatividad, se desarrollara los espacios libres, los espacios de investigación, los espacios donde se movieran por impulsos, por pulsiones y por procesos internos, no por procesos externos marcados por. Desde ahí empezaría a surgir algo. Y donde pasó un tiempo en el que socialmente, por lo menos en España, coincidió, para la suerte de algunos de nosotros adolescentes entonces, coincidió la crisis social, no la crisis económica, la crisis social, política, social, con nuestras crisis individuales. Y eso fue una gozada. Cuando coinciden las crisis sociales con las crisis personales por la edad adolescente, la adolescencia es maravillosa. Porque empatiza, está en la misma onda el sistema social que el sistema individual del adolescente. Está en el caos, está en el cambio, está en la transformación, está en el todo es posible, está en la tolerancia, está en la permisividad, está en la transgresión. Y eso hay momentos sociales que aparecen. Aparecen como sociedades. En España pasó en los años 70, 80 de esa década. En otros países como Estados Unidos o California pasó unos años antes. Ahora posiblemente esté pasando en algunos países, bueno, algunos países africanos o de Extremo Oriente, no sé, bueno, ¿cómo se llama? Árabes, ¿no? Es que cada uno tiene un nombre. Puede que esté pasando. Y, claro, ahí el adolescente tiene un reflejo social en el que, por lo menos, ¿no? Claro, como no siempre es así, no tiene por qué ser así tampoco, yo no digo que tenga que estar siempre rodeado de crisis sociales, pero sí que tenemos que vivir espacios sociales flexibles, desarrollar espacios sociales que permitan el caos, que sepan estar con el caos. Y no estamos acostumbrados a saber estar con el caos. Tenemos miedo al caos, tenemos pánico, porque el caos nosotros no lo podemos tolerar por nuestras propias corazas. Entonces no es tan fácil, porque tenemos que revisar nuestra propia posición. Pero es necesario. Tendremos que revisar nuestras posiciones personales, tendremos que revisar nuestras posiciones institucionales y tendremos que plantearnos cambios drásticos en ese tipo de relación. En última instancia, una de las leyes ecológicas básicas es el patrón de organización se establece, y por tanto cualquier estructura se establece en base a la relación. Patrón de organización significa relación. El tipo de relación que se establece es lo que marca la estructura. Vamos a marcar un tipo de relación diferente al tópico que nosotros socialmente tenemos, o incluso a la barbaridad que algunos profesionales manifiestan a través de programas basura, pútridos, pantanosos, como son ese del Gran Hermano, chorradas, Gran Hermano mayores, que es la vergüenza y que se tendrían que censurarlo por fascista, vamos, por terrorismo. Eso es terrorismo comunicativo. No las cosas porque no dan opción a que haya otra cosa, pero eso es terrorismo. No das opción a, solo hay una realidad, entonces ¿qué hacemos? Sí, la realidad es la adolescente es el monstruo. Exactamente. Es el monstruo que hay que encerrar o hay que desterrar. O adaptar. Sí, eso es encerrar. Adaptar es encerrar. Entonces, si mientras no cambiemos esta perspectiva y no modifiquemos las relaciones dentro de los sistemas y no asumamos la responsabilidad de la criatura que es monstruosa por lo organizado, monstruo, y empecemos a ver eso como algo que es así,
Es así, y desde ahí hay que cambiar, desde la aceptación de la realidad. Y empecemos además a aceptar que de per se, por definición ecológica, la adolescencia es un momento de crisis, un momento de caos. Pero que eso no significa que tenga que ser terrorífico, ni al contrario, puede ser muy bello. Es el momento crítico donde algo que no está organizado se organiza en persona. Pasa a tener la capacidad de ser persona. Y ser persona es algo que puede ser bellísimo. Ser un monstruo que no le dejan ser persona, por lo tanto no le dejan transformar, llegar a ese proceso de transformación, pues ¿qué pasa a una oruga que no llega a ser gusano, que no llega a ser mariposa? Un gusano no llega a ser mariposa, ¿qué le pasa? Pues generalmente muere porque no tiene su capacidad organizativa, no es como la del ser humano. Pues algo así pasa, el adolescente no le dejamos que se transforme en lo que tiene que ser. Y como nosotros no conocemos eso de ser persona, sino que conocemos lo que es ser autómata, pues claro, tenemos pocas referencias. Entonces, dentro de esta dinámica, el proyecto de la ecología de sistemas, y dentro del proyecto, pues pequeñas cosas, pequeños atisbos de cambio que se pueden producir en algunos lugares del mundo, en algunos espacios, algunos pequeños colectivos, como es el Instituto de Ecología y Sistemas Humanos que estamos configurando, fruto de la experiencia de años de trabajar en estas cosas. Desde ahí, nuestro planteamiento es el de participar en movimientos sociales que se planteen estos cambios, facilitar información que pueda ayudar a tomar conciencia ciudadana, a los padres, a los maestros, de cuál es esta realidad y de qué medios pueden utilizar concretamente para modificar ese estado de cosas. Y también llevar procesos de formación que permitan a los profesionales tener una formación amplia, global y con medios para intervenir. ¿Para intervenir dónde? Todos los espacios donde existen dinámicas sociales, desde las escuelas, los institutos, las familias, los centros de salud, cuando llega un adolescente con una crisis psicótica, pues es un psicótico, no es un adolescente con una crisis psicótica, es un psicótico. Eso es una barbaridad, porque a partir de ahí podemos cronificar un proceso patológico, podemos iatrogenizar una tendencia y convertirla en patología, cuando simplemente es una crisis adolescente con una sintomatología psicótica, que puede ser muchas veces producida incluso por tóxicos, por una ingesta de drogas excesiva, o por cualquier otra cosa que hace que ese caos se desorganice especialmente a niveles corticales. Entonces ciertos neurotransmisores se disparan o se inhiben excesivamente y aparecen delirios, paranoias, sensación de que tengo el diablo dentro, de que el diablo dentro, a ver qué adolescente no tiene el diablo dentro. Todo el que sienta algo sienta el diablo dentro, porque tiene un calor ahí en el útero y en los genitales que estalla eso, lo quema. Pues claro que tienes ahí el diablo y es todo. Claro, cuando eso no lo acepto porque no he podido tocarme mis genitales cuando era pequeñito y ahora adolescente de pronto le encuentro que el diablo está aquí en vez de estar aquí, empiezo a alucinar de ver el diablo, pero el diablo está ahí, el diablo, no tengas miedo, el diablo está ahí. ¿Qué miedo tienes? Entonces, esos procesos que a nosotros nos resultan tan extraños, bueno, hay profesionales que por experiencia hemos convivido con ellos, hemos compartido, conocemos, no nos asustan. Vale, vamos a ese conocimiento, esa información de los profesionales de la salud, de esos supuestos psicólogos sabios, o psiquiatras sabios, o médicos sabios, o lo que sea. Pero vamos a realmente a dar fuentes de información adecuadas, haciendo de realidades empíricas, de lo que vivimos, de lo que hemos vivido, no de lo que dicen los libros, que los libros muchas veces dicen lo que se ve normalmente, pero no hay más análisis, no hay más implicación. Lo que se ve ya lo sabemos, pero lo que está detrás muchas veces lo olvidamos. Entonces, desde ahí, ese instituto de ecología o colectivos, ¿y por qué ecología de sistemas humanos? Pues porque es recuperar las leyes de la funcionalidad del ser humano.
es recuperar las leyes que son comunes a cualquier especie y a cualquier ser vivo para ponerlo en práctica en nuestras sociedades y en los sistemas sociales. No solamente se trata de evitar que se queme el bosque o que las variaciones de las centrales nucleares nos acaben matando a todos, como seguramente sucederá con el tiempo. Pero si no creamos una conciencia ecológica a nivel individual, si no establecemos procesos y pautas que permitan que esa percepción se asiente en nuestros sistemas, y la adolescencia es un momento clave para eso, para poder sentir la vida, para poder sentir lo vivo en vez de destruirlo, porque lo que se siente lo vivo ya no se destruye la vida. Ese momento que puede ser un momento de asentamiento de la conciencia ecológica, nuestra responsabilidad es ayudar a que eso se asiente, en vez de que sea espacios donde se desconecte y perdamos la conciencia de la vida y de la ecología permanentemente ya, o de per vida. Entonces ese es el proyecto y ese es el objetivo. Ese objetivo se desarrolla, repito, tanto con conciencia social como con intervenciones concretas. Y en esas intervenciones concretas es muy importante las intervenciones familiares. Claro que sí, hay que dar apoyo a las familias, pero las familias no son conscientes de todo esto. Vamos a facilitar a las familias y vamos a aquellas familias que quieran implicarse, que no tengan miedo a encontrarse con su propia monstruosidad, con los monstruos y a convivir con ellos. Vamos a facilitar las cosas. Vamos a facilitar las cosas a aquellos educadores valientes que son capaces de ir más allá de la opacidad o de la miopía de los sistemas educativos desfasados y que no sirven absolutamente para nada en estos sistemas sociales en este momento. Vamos a ir un poco más allá y acompañarlos a esos que van un poco más allá y a darles medios para que puedan facilitar en sus espacios escolares dinámicas que ayuden a crear, que ayuden a potenciar esa creatividad, esa desbordante vitalidad que tienen los adolescentes. Con grupos, con adolescentes también, porque los adolescentes están esperando grupos, están esperando espacios sociales distintos, están ávidos. Cuando dicen los adolescentes no tienen ganas de nada y no les apetece hacer nada, no, los adolescentes sí les facilitan espacios donde ellos puedan estar como son, claro que se apuntan, y claro que van, y claro que hacen, pero hay que hacerles llegar el mensaje desde una perspectiva concreta y desde a través de un mensaje concreto. Y por supuesto, yendo más allá de eso, tengamos en cuenta que junto a las intervenciones específicas que podemos hacer en el sistema familiar, en el sistema escolar o con los propios adolescentes, a niveles psicosociales, existe una medida preventiva previa, que es tener en cuenta el eje 1 que hemos dicho al principio, que es el proceso de maduración. Ese proceso madurativo que empieza en la vida intrauterina y que es ahí donde se va gestando la forma concreta que va a adoptar ese organismo en un momento de caos y de crisis ecológica natural que es la adolescencia, y que puede ser o funcional o puede ser monstruoso, puede ser saludable, puede ser monstruoso, y eso depende de todo ese proceso. Por tanto, la adolescencia es una consecuencia que nosotros podemos ya intervenir, porque es consecuencia de ese proceso madurativo. Y esa sería un poco la medida preventiva más amplia. Y luego, evidentemente, pues también hay unas medidas clínicas, porque sí que es cierto que hay ya adolescentes que sufren y no pueden contener ese caos y entran en un sufrimiento que les lleva a una soledad desesperante y sin ningún tipo de control, de gestión. Existe una intervención clínica que desde la perspectiva de los sistemas puede facilitar y ayudar, en vez de que esa persona tenga una iatrogenia con una medicación exacerbada, pues que pueda entenderlo, aprovechar esa crisis, aprovechar esa desesperanza, aprovechar ese momento psicótico, ese momento depresivo, para comprenderse, para comprender lo que hay a su alrededor y para entrar en un estado de conciencia sabio. Porque aquellos adolescentes que viven este tipo de crisis y salen de ellos, como esos que estáis viendo, esos dibujos y esos textos, se convierten en sabios que tienen que enseñarnos muchas cosas.
y que nos enseñan muchas cosas, y que a mí me enseñan muchas cosas. Pues qué bien, ¿no? Podemos encontrarnos con sabios a nuestro alrededor, a jóvenes sabios, en vez de a psicóticos crónicos. Y hay formas de intervención clínica que facilitan esto. Todas esas intervenciones son las que desde nuestro colectivo pues intentamos desarrollar en la medida en que nos lo permiten, y siempre desde un trabajo en equipo, porque evidentemente el adolescente, igual que otras muchas cosas, hay que abordarlas en equipo, y equipos interdisciplinarios donde trabaja a la par, pues tanto el especialista en educación como el especialista en intervención familiar, como el especialista clínico, pero con un lenguaje común, con una perspectiva que tiene un modelo de referencia que acompaña, que es ese modelo definido como ecología de sistemas, y que tiene una gran influencia en autores como Rice, Neil y otros muchos que en otras conferencias he ido exponiendo. Ahora, para dar fin a la charla, vamos a introducir un debate de cosas que no habéis tenido claro, que queréis aportar o dudas al respecto, y voy a pasar simplemente unas pequeñas láminas Power para hacer la síntesis, para que podamos tener clara la síntesis de la charla y algunas cositas vistas desde una perspectiva de imagen. Mientras vais preguntando, vamos a ir poniendo el Power. Pues vamos a ver unas pequeñas láminas que nos permiten resumir esto que hemos visto. Aquí tenéis lo que hemos visto, la definición de adolescencia, el momento vital donde culmina el proceso de ontogénesis y de integración psicosomática. Ahí tenemos un poco las edades, y es en el fondo es la culminación de un proceso bioenergético cefalocaudal, y como he dicho antes, es el principio de la posibilidad de ser persona, y más ni menos que eso desde la terminología de Bergson, filósofo vitalista, que él decía: con la palabra persona estamos ya definiendo todas las características del ser humano. No hace falta hablar o utilizar términos como espiritual, místico, transpersonal, sentimental. Ser persona engloba todas esas facetas, ¿no? Aquí tenéis las influencias y condicionantes de la adolescencia. En la parte de arriba tenemos las hormonas y por tanto la desestabilización del sistema defensivo. Si apagáis la luz se verá mejor. La influencia que eso tiene en el momento familiar y por tanto en la infraestructura y las relaciones interpersonales, los factores actuales, pandilla, novio, estudio, eso sería el eje segundo, el eje social, y los antecedentes, que sería el eje primero, los antecedentes ontogénicos que van desde la vida intrauterina, pasando por el eje social también, que es el momento histórico social actual. No es lo mismo un adolescente, como he dicho antes, viviendo una crisis social o bélica, o una sociedad consumista, o una sociedad revolucionaria. Es muy diferente cómo se vive la adolescencia. Ninguna otra etapa de nuestra vida tiene esta particularidad. Es decir, el resto de momentos vitales, según lo que pasa a nuestro alrededor, vamos a actuar con mucha estabilidad, ¿no? Pero el adolescente va a estar muy en la onda, muy empático con lo que pasa alrededor. Y en función de lo que pasa alrededor, pues ese adolescente sabe vivir de una manera o de otra. La soledad del adolescente. El adolescente se siente extraño frente al cambio de su organismo, tanto físico como psíquico. Es una auténtica locura. En muchas ocasiones se transmuta. Y las influencias hormonales, que es algo tan intenso en poco tiempo, llega a ser tan potente como la menopausia, en la medida está influyendo a esto, por lo tanto es normal y lógico. Ese desarrollo hormonal, pues ya sabemos que está vinculado a todos los sistemas, y eso son, bueno, conocemos la correlación que hay entre la hipótesis, entre el hipotálamo, las hormonas folicoestimulantes y los ovarios, estamos para esa saca otro color este cacharro. Es igual, es bonito. El desarrollo hormonal pues también permite, he dicho, esos cambios de género, y hay una forma de comunicación particular
propia del adolescente, que es lo que hemos dicho que le caracteriza de la identidad. Existencialmente tiene una vivencia de tiempo parcial, solo tiene conciencia del presente. Una etapa que se caracteriza fundamentalmente por eso, porque se vive el presente. Hay una influencia muy grande del cerebro límbico y visceral, y por tanto de las pulsiones. Hay unos cambios hormonales involuntarios y a un ritmo que no coincide con el social. Eso produce, evidentemente, un distrés emocional paulatino y progresivo. La adolescencia, en ese sentido, vive bajo el predominio del cerebro visceral. El cerebro visceral es el cerebro pulsional, que es el más primitivo, es el cerebro interno más vinculado a la amígdala y a otros factores anatómicos que privan incluso sobre el cerebro límbico emocional y sobre el cortical. Es decir, es el que más peso ocupa en su percepción en ese momento, y de ahí que se entiendan ciertas características también. La ignorancia del sistema social, en vez de comprender y reconocer todo esto, le exige y lo intenta domesticar. No hay alternativas para el adolescente. Los tópicos genéricos, culturales y sociales iatrogenizan y modulan los factores, son moduladores del estrés. Al mismo tiempo modula con la realidad histórica, porque es una edad social. El adolescente ya no vive una edad biológica, una edad en la que está creciendo a niveles de dependencia familiar, sino que es social. De ahí la importancia también de la figura masculina en los sistemas educativos y familiares en esta etapa. Si bien lo importante es la forma, también es cierto que la figura masculina tiene un peso más importante que, por ejemplo, cuando tiene 2 años, 1 año, que es la figura femenina. No es por una cuestión de género, sino por una cuestión de comunicación y, por lo tanto, y también de idiosincrasia cerebrocortical. Lo social está más asociado a lo masculino desde el punto de vista inconsciente. Por tanto, la influencia del momento histórico-social fundamental no son terribles ahora, pero han sido mucho más después de una guerra. Me han descrito escenas de matar un gato con el tirachinas y ahorcarlo, de pegarse entre ellos hasta matarse. Es decir, en situaciones, por ejemplo, bélicas, la adolescencia saca sus pulsiones sin ningún tipo de control, porque se está viviendo un caos alrededor y el adolescente es más sádico que ninguno en esos momentos, porque está reflejando lo que la sociedad les está marcando. Por ejemplo, al final de la dictadura, pues aquí hubo ese momento, como he descrito antes, en el que la adolescencia se vinculó mucho a la militancia, a los movimientos revolucionarios, y estamos reflejando también ese momento social. Son momentos, por tanto, de riesgo de patologías psicosomáticas y de crisis patológicas. Al desorganizarse el sistema defensivo aparecen síntomas y trastornos físicos. Eso, antes se me olvidó decir que junto a las sintomatologías psicopatológicas también existen patologías físicas, somáticas, que aparecen en ese momento, son típicas de la adolescencia, como estas que pongo aquí, ¿no? Trastornos oculares, muchas veces la necesidad de gafas aparece en esa edad, auditivas, musculares, digestivas, hormonales, por supuesto, y comportamentales, que son las que ya he descrito. Típico, la anorexia, que tampoco he descrito antes, porque se me ha olvidado, pero es muy típica también de esta edad. Junto a todas las que he descrito antes, que pueden cronificarse o sanearse en función del tipo de relación sistémica y de la realidad que viva el o la adolescente. Los trastornos del comportamiento que pueden llegar a actos delictivos. El fracaso escolar puede llegar a afectar hasta un 20-40% de los adolescentes. Tendría que ser el 100%, pero bueno, hay todavía mucha capacidad de adaptación incluso en esa edad. En esta edad la mortalidad está hasta en un 64% de los casos provocada por causas externas como accidentes, violencia y suicidio. Es decir, hay un riesgo de mortalidad mucho mayor que el resto de las edades precisamente por este caos. Sexualidad es un momento propio, una sexualidad propia, un momento de fuerte irrupción de la sexualidad y de la represión y de autorrepresión. El adolescente inconscientemente utiliza medidas paliativas como el alcohol y la droga, las drogas sintéticas, fundamentalmente para domesticar al monstruo interno, al diablo interno. Y el sistema familiar, algo que no hemos dicho antes y que es interesante. El sistema familiar tiene que asumir el duelo. ¿El duelo de qué? El duelo de que pierde algo. Para el sistema familiar es un cambio muy rápido y sorpresivo también. También hay que comprender que ese sistema sufre.
y muchas veces viven un duelo patógeno, no son capaces de asumir ese cambio, esa transformación. El niño y la niña dejan de estar para pasar a ser otra cosa, y se reactivan conflictos de los propios adultos, como prejuicios, temores, sus propios edictos. Al mismo tiempo choca con los conflictos de ritmos, de competencias jerárquicas y de imagen corporal. En la adolescencia también hay formas distintas y diferenciales de actuación: predisposiciones reactivas, alcohol y otras drogas, transgresoras y confrontativas, conflictos históricos, familiares escolares, seguimiento a ultranza de la norma, que como he dicho son los adolescentes pasivos, adolescentes que se adaptan muy fácilmente y que en el fondo están mostrando, a diferencia de los otros y paradójicamente, señales de una gran inseguridad ontogénica y de una fuerte ausencia de referencias modélicas, y por tanto son personas que luego de adultos van a sufrir o van a tener patologías en su momento con riesgos graves. Y también hay grupos propios definidos, también son momentos en los que si se establecen grupos que puedan haber unas dinámicas saludables, unas dinámicas de identidad de colectivo, como puede ser, ¿por qué no?, grupos de deporte, grupos de trabajo, grupos de estudio, se crean unas relaciones muy bonitas y que pueden durar para toda la vida, porque son ahí donde se gestan las amistades más intensas, precisamente porque son los momentos en los que las soledades se comparten. Síndrome de Frankenstein, como hemos visto, ante las particularidades extrañas y a veces monstruosas del adolescente, actuamos como con Frankenstein, negamos nuestra responsabilidad, lo intentamos esconder, ignorar, evitar y hasta matar para que nos deje vivir en paz. Es así como se forja el adolescente problemático y patológico. Ante su soledad se vuelve realmente monstruoso. ¿Cuáles son las formas de intervención que decíamos antes, preventivas desde la ecología de los sistemas humanos? Pues a varios niveles. Grupos de padres, adolescentes y educadores en institutos, intervenciones psicosociales en el sistema familiar y educativo ante las crisis, grupos con los mismos adolescentes en institutos, universidades y otras instituciones formativas o laborales. Hay que actuar como un sistema, no como individuos en un grupo social. Es la forma en que asuman responsabilidades y compromisos, reconociéndolos y dándoles un espacio en los propios sistemas sociales. Y por tanto, la importancia en todos esos espacios de una relación interpersonal específica. La incomunicación y el aislamiento es normal, es consecuencia de la extrañeza. La única forma de romperla es aceptándola, reconocerlo en su forma particular de ser y actuar, mostrar su confianza en él o ella, acompañarlo en lo que quiera y dejarlo en lo que no quiera, apoyarlo en sus genialidades y también en sus irracionalidades. En este caso, anunciándole las consecuencias y la responsabilidad que tiene, pero acompañándole. ¿Qué casos particulares podemos encontrar de lo que puede ser lo general? Pues el adolescente de familia adoptiva es un punto y aparte, el adolescente migrante es otro punto y aparte que hay que mirar de otra manera, el adolescente de familia marginal o delincuente y el adolescente con trabas físicas o psicológicas. Estos serían los casos peculiares o particulares. El resto deben de ser tratados de una determinada manera para poder sacar sus potencialidades. Esos casos particulares exigen ya un asesoramiento. Perdón, y ahí no están incluidos entonces el caso de adolescentes que vienen de familias rotas. Eso no es un caso particular. No, las familias, tenemos las tribus, que digo yo, las familias, te refieres tú a... Por separaciones, eso, etcétera, que son nuevas familias creadas en el exterior. No, porque eso forma parte a nivel social ya de una corriente, de una forma que es muy socialmente ya muy corriente, muy común, y por lo tanto no, en sí mismo no tiene por qué generar al adolescente eso, ningún problema, es un problema añadido, pero no es algo traumático si realmente el adolescente ya está viviendo eso. Lo fue, por ejemplo, a los 3 años, o los 5 años, o los 7 años. Cuando sucedió, en ese caso, claro, la ruptura. ¿Y si sucedió? Si sucede en la adolescencia, durante el periodo de adolescencia, realmente para ellos no es un gran problema eso, vale, porque tienen otras cosas en las que ya focaliza la atención. Por eso el adolescente vive de una manera muy peculiar las separaciones. Muchas veces, como dicen ellos, se las bufa, se las trae floja. Digo, lo que haga mi padre ya... Vale, que no se arrastra. Entonces, aparte no se arrastra, me si ha pasado cuando era bebé, eso no se arrastra hasta la adolescencia. Hombre, si eso es una variable que forma parte de ese eje de maduración, que por supuesto está influyendo en la adolescencia, pero
como de eje propio. Por eso he dicho que hay ya una influencia específica de todo ese proceso en cómo va a ser la adolescencia. Claro, si ese adolescente ha vivido una separación traumática, un duelo, lo que sea, todo eso sí que va a reflejarse luego en su adolescencia. Pero puede tener una adolescencia con caos saludable, ¿no? Aun si haya vivido... No, que se puede recuperar. Bueno, es un caso que conozco. Todo eso se puede recuperar en ese periodo, se puede compensar. O sea, es un periodo todavía organizativo y por lo tanto la intervención en la adolescencia todavía puede ser todavía preventiva. Se pueden paliar muchas de las cosas que han vivido en periodos anteriores que han podido ser sufrientes o traumáticas incluso. Entonces la intervención nosotros tenemos dentro de los equipos clínicos, digo clínicos porque ya exige, estamos hablando de intervenciones desde la clínica, desde la experiencia que hemos vivido en diván y dentro de antes, como he dicho, de la ecología de sistemas, hay una evaluación sistémica y estructural inicialmente, es decir, con personas que ya exigen, con familias que necesitan una atención específica. Y esa evaluación inicial es la que nos indica cómo seguir el trabajo. Siempre va a ser una intervención breve, con adolescentes se debe trabajar siempre con objetivos marcados, con las familias tienen que tener también unos tiempos limitados, no podemos plantearnos espacios donde no esté todo muy organizado y el tiempo es muy importante, por lo tanto hablamos siempre de intervenciones breves. La muestra va a ser desde nuestro modelo, que en su momento definí como psicoterapia breve de carácter analítica, trabajamos con grupos y durante tiempos concretos, individualmente con el adolescente y en sesiones familiares, incluso con intervenciones escolares o institucionales y con sesiones de seguimiento una vez transcurrido este tiempo cada 2 meses, cada 2 meses. Y por supuesto, lo que no tiene patrón de actuación, porque son medidas propias en cada momento, son las intervenciones en crisis psicóticas y de otro tipo, evitando siempre terapéuticas agresivas. Pero van a ser intervenciones pues basadas fundamentalmente en tipos de relación, en formas de comunicación y en equipo. Trabajo en equipo, es fundamental el trabajo en equipo para intervenir con diversas herramientas, intervención familiar y por supuesto intervención individual. La última pregunta es la pregunta del millón. ¿Existe una adolescencia funcional y ecológica saludable? Existe, pero es una minoría por todos los condicionantes mencionados, muy minoría. Exige cambios relacionales y sociales radicales para que esto pueda llegar a darse. Puede darse la adolescencia funcional, puede ser la adolescencia un momento creativo, un momento bonito, pero para eso hay que modificar muchas cosas. ¿Y qué se vería en esa adolescencia? ¿O qué se ve en esas pequeñas adolescentes, esos pequeños círculos de adolescentes que viven las cosas de otra manera? Pues un desarrollo de la propia identidad, una integración psicosomática funcional, una sexualidad libre y respetuosa, un desarrollo de la creatividad, una participación activa en el sistema familiar y en el escolar, una tendencia al mutismo y a la expansión, una progresiva autonomía personal y una independencia familiar, que es lo que genera una identidad profesional. En definitiva, empezar el proceso de ser persona. Empezar. Sí. Más información, pues ahí la tenéis. Esas 2 páginas web y esos espacios de Facebook, donde nosotros estamos constantemente dando información, como redes sociales también, y que muchos adolescentes pasan a ver de vez en cuando. Y por lo tanto también nos comunicamos con ellos y ellas a través de estas redes sociales. Y con esto, pues os agradezco vuestra estadía o vuestra escucha desde vuestras camas, rodeados de vuestros amantes o compañeros viendo estas conferencias muy útiles.